tiene alguna intervención que participaba en las corralas de comedias por ahí, ¿no? Exactamente, sí, era Yo me muy, imagino muy que esto cómico, muy marca dicharachero. Sí. mucho, ¿no? Allí estás afincado en París, donde das clase además en el Instituto Universitario de Ciencias Políticas, el Sciences Po se llama, La ¿no? fundación, sí, sí, Conocido así. Y en 1989, o sea, estamos todavía en los años 80, finales, creaste la compañía Grupo Zorongo, ¿no? exactamente. Con la intención de fomentar el teatro en español en París. Sí, Poco fue después, así. Sí, claro. nació justo de exalumnos de la escuela de Lecoq y de la Sí. escuela de Philippe Collier. Uh-huh. En el equipo había gente de Suiza, de Alemania, había gente de Colombia y yo mismo y algún francés, ¿no? Y la idea era, bueno, es que lo que teníamos en común es que todas esas personas conocían y amaban a Lorca. Y ahí empezamos a trabajar sobre Lorca. O Y yo sea, justo el empezó día con 5, Lorca. aunque empezó por ahí, justo el día 5 de enero del 90, presentamos la compañía en la UNESCO. O sea, la presentación oficial en la gran sala de la UNESCO, en colaboración con la Embajada de España y la Embajada de Colombia, lo presentamos allá. Y nació, Son ahí sí nació Zorongo. casi 28 30 años, años. ¿no? Porque en el 92 se creó el festival Sí, Don Quijote, que dijo, viene a ser una herramienta importante para esta idea. Y desde hace 3 años, 4 años, estás dirigiendo el Festival de Olite, que empieza el viernes, o sea que estarás ya metidísimo, me imagino. estamos, pues te puedes imaginar, entre Sí. el festival que abre la puerta, que continúa, en la situación que estamos, te puedes imaginar, Lérida al lado, no muy lejos, Aragón por el otro lado, la verdad que es un poco Estamos así, ¿no? Cruzando los una dedos. situación delicada, no preocupante, porque yo pienso que si se respeta la normativa y nos cuidamos y portamos todos mascarillas, no tiene por qué haber ningún problema. Yo La creo que verdad no. es, la verdad es la irresponsabilidad. El problema viene cuando se es irresponsable. Pero si es responsable y aparte se ha reducido el espacio de 400, estamos en 150 personas, es decir, que vamos a mimar al público mucho para que esté a gusto y bien y Claro, claro disfrute. que sí. Y luego a tu lado, bueno, al mío, yo lo veo a mi lado, no sé cómo lo veis vosotros, tengo a Felipe Cabezas. Felipe es como un barcelonés de Chile. Yo le he oído decir cosas así, ¿eh? Tú corrígeme Algo si así, me algo así. equivoco, ¿eh? Sí. Con todas las connotaciones que ello implica, ¿no? En el tema que estamos hablando, me imagino. Y llegaste a Barcelona en 2002, se ha formado en teatro gestual, en mimo, en máscaras, lo hablábamos antes, con Berti Tobías, y también es un discípulo de la comedia del arte. Así es. Ese es tu sello, ¿sí o no? Bueno, sí, yo creo que como todas las cosas hay unos momentos de pasión muy intensa. Yo creo que por allá, por los años 2005 y 2010, fueron 5 años en los que estuve viajando tanto a Italia varias veces, en Madrid, y siguiendo a los maestros también para ir aprendiendo, y es algo que yo creo que luego queda. Han pasado varios años desde entonces, he hecho algunos trabajos muy vinculados a la comedia del arte, pero luego otros que no, y que sin embargo parecía ser que tenían aún el sello, y no he podido evitar que incluso la prensa, o cuando se habla de mí, pues se siga asociando el actor de comedia del arte, aunque haciendo trabajos que no tengan nada que ver, ¿no? Supongo que hay un periodo de excesiva intensidad durante muchos años en Y que... los periodistas etiquetamos demasiado. No, ahí tienes toda la razón. Ay, La ay. cuestión es que en el 2013 Felipe se lía la manta a la cabeza y abre la Sala Fénix en el Raval más profundo, más rabalero de, Sí, el de Raval Sur. Barcelona. Y bueno, tú también eres actor, lógicamente, eres director, eres dramaturgo, presumes de haber recibido, entre otros, el premio Pepe Rubianes. Bueno, no presumo, pero ahí está. Bueno, podrías presumir, es un buen premio, ¿no? Que además fue por tu trabajo de investigación sobre Arlequín, el origen del Exacto, personaje de Arlequín en Tierra y exacto. Tiempo, Bueno, ¿no? eso fue un momento mágico también, y tratando de ligarlo con la conversación que tenemos ahora, en la vida de un migrante también, ¿no? De un actor Exacto. italiano que emigró a París, mira, como Luis, y allí también se hizo
famoso y de un gran éxito, el Tristano Martinelli, que creó un gran personaje, el personaje de Arlequín, y yo me apasioné mucho por esa historia. Mi mujer es de Mantova, entonces lo tenía todo muy a la mano, conocí los lugares donde nació Martinelli, en todo mi proceso de investigación también seguí los caminos, los palacios donde estaba actuando, en fin, que luego yo creo que de ese proceso tan apasionado vino el premio y otros premios más que incluso fueron unos premios de alguna manera más bonitos incluso que un trofeo, ¿no? Sino que me invitaron a actuar al pueblo donde nació este actor en el año 1550. Imagínate lo que significa eso para mí. Sí, sí. Estuve allí en Marcaría, en un pueblo pequeñito que ni siquiera sabían la historia de este actor, ¿no? Que fue algo muy bonito. Los ilustraste, vamos. Sí. Oye, yo quiero decir a la gente que esté, ya sea vía Facebook o vía Zoom o conectados o lo que sea, que por supuesto cuando quieran hacer alguna pregunta, pues no tienen más que, no sé cómo funciona, pero vamos, no tienen más Exacto, que vayan ahí preguntando, está el moderador que les va a atender la pregunta y te la va a ir transmitiendo a ti. cualquier cosa. Yo he pensado, para empezar, Luis, te haré una serie de preguntas que yo creo que te situarán para todos y nos... Ok, bueno, Un bien. poquito. Para empezar, ¿cómo vas a París? ¿Cómo vas a París? ¿Por estudio, por trabajo, por huir? ¿Por qué? No, primero yo aparecí en Francia en el 80 con la compañía Grumo, era una compañía de la Universidad de la Complutense, teatro universitario, y fuimos a actuar al Festival de Nantes, Festival Universitario de Nantes. Ahí, pues, sabes lo que puede pasar. Aquella era la efervescencia, la locura, estaba todo el mundo deseoso de todo. Unos se volvieron, pero yo me escapé, dejé la compañía y me escapé en autostop a París. No tenía nadie. Me quedé en París 6 días y dije, esta es mi ciudad, aquí me quedo, o sea, esto es mío, aquí es mi sitio y me sentí ahí. Me volví a Madrid, yo había acabado ya magisterio, estaba trabajando para un centro cultural que formamos en Carabanchel, en Blasco Ibáñez, para la Junta Municipal, trabajaba en institutos, todo siempre en relación al arte, a artes escénicas, siempre. Marionetas, títeres, fin de fiesta, los chavales, los cursos, lo típico de aquella época, de aquel movimiento, que era todo la renovación pedagógica. Yo incluso llegué a ser profesor de expresión corporal, yo me formé con Marta Sinca en Madrid, con Ángeles Alonso, y formaba en escuelas de verano en Granada y Madrid, daba talleres para profesores de escuela aplicando la expresión corporal. Pero en el 86 ya no aguanté más Madrid, ni movida ni leches, esto era muy pequeño ya para mí y me largué porque no era esto para mí y me fui a París, me fui a hacer LECOQ con 4 duros, sin beca, sin nada, evidentemente, porque no había nada, y me marché y me hice LECOQ entre trabajar de miles, faenas, pequeños trabajos, grandes trabajos, saqué la escuela y creamos la compañía. Pero fue un deseo de viajar a París, de vivir en París, estar en París, y digo la verdad, me fui sin billete de vuelta. Evidentemente, en aquellos años, pues imagínate tus padres, campesinos, que eran campesinos, agricultores, pues acabado magisterio, pues hijo, no te vayas, haz oposiciones, quédate. Y entonces yo me acuerdo que le dije a mi padre, le dije, mira, papá, déjame, tengo derecho a equivocarme, y tengo ya el título de maestro, ¿no? Tengo magisterio, que es lo que quería, y tengo un diploma universitario. Pues, bueno, ahora tengo derecho a equivocarme. Y me dijo mi padre, me dijo, la verdad, no hay quien pueda contigo, o sea, que lárgate. Fue toda esa preocupación para ellos, que fue muy dura, porque habían pasado cosas anteriores que no eran tampoco fáciles para ellos, en mi vida privada. Y ahí, cuando ya empezó la prensa a hablar me acuerdo perfectamente que Enrique Martí, el corresponsal del País, en Francia en ese momento, Octavi, hizo un comentario precioso, de Martí hizo un comentario precioso, era el segundo festival, ¿no? Segundo, tercero, del Quijote. Y yo voy a decir que, bueno, esto es un pequeño milagro, ¿no? Que esto se mantenga, y ahí estamos todavía, ¿no? Fue así, pero fue realmente con el deseo de formarme en la escuela de LECOQ, ¿no? Y de viajar para no volver. Evidentemente hubo crisis de deseos, porque París es durísimo, fue una verdadera catarsis para mí, verdadera catarsis de verdad, pero claro, sales de acá a Madrid y nada, no es como vosotros,
en Cataluña, que mis compañeros de la escuela de Lecos y Goliet, la gran mayoría eran muchos catalanes. Vosotros habéis mirado, habéis tenido la suerte, está más cerca de la frontera, habéis mirado mucho más hacia París. Entonces, quieras o no, tenéis otra influencia de siempre que no la ha tenido Madrid, que la ha tenido más tarde, ¿no? Ahora Claro, en tiene, aquella ahora llega. época, claro. Pero anteriormente, sobre todo en la época de la dictadura, vuestra relación con Francia. Yo viví en Barcelona la jornada anarquista de la CNT, yo era amigo de Ocaña, para deciros algo, y de la Hombre. putita María, es decir, tomamos café juntos muchas veces, en el liceo. No, tengo mis pequeñas historias con Barcelona, ¿no? Yo vivía en La Torre, en la comuna que hay de La Torre, había cosas por ahí Hombre, eso curiosas es en mis años fantástico, esto que cuentas. de Barcelona. Yo me enamoré mucho de Cataluña en esa época, que vivieron, yo creo, la mejor época de Cataluña, la legalización de Sí, la sí. CNT, las jornadas Lo aquellas del dicen, Partido ¿eh? Comunista. La gente que lo ha vivido lo dice. Bueno, fue maravilloso. El celeste estaba a tope, aquello era impresionante, La Plaza Real. impresionante. El café Zuris, es que ha habido cosas maravillosas en Barcelona, de verdad. Es un país maravilloso. Oye, Sí. y tu formación con Lecoq Goliet es clave, Es muy clave. ya no solo profesionalmente, porque me dices, es lo que te lleva allí, lo que te hace Sí. quedarte, ¿no? Lo más hermoso que descubrí con esta formación fue que el Goliet me sacó el bufón que tengo dentro. Y yo ya ahora me considero realmente un bufón. Y a veces en broma digo, ahora que tengo el castillo de Olite, que por el palacio, no, yo lo que quiero es que el príncipe Felipe me nombre bufón real, lo que yo quiero, ¿no? Y que me dé, cuando sea mayor, y que me dé el palacio de Olite para vivir, que allá montaremos alguna fiesta, ¿no? No, yo me juego mucho con eso, pero sí fue una formación básica para mí, fue básica. Oye, ¿y te has considerado un emigrante laboralmente, socialmente en París? ¿Cómo ha sido esto? No, me he considerado emigrante cultural, si Emigrante quieres, cultural. porque yo me fui de Madrid porque se me quedaba pequeño. Yo no encontraba vía de salida en Madrid. Había mucha movida, sí, había ese boom que vivimos todos, pero de alguna manera yo ese boom que Madrid tuve, lo había vivido ya en Barcelona, años Claro. antes, con lo cual a mí Madrid no me llegó nunca a enganchar a ese nivel, ¿no? Entonces fue como muy reconfortante y me sentí realmente culturalmente, o sea, yo empecé a sentir la cultura y a sentirme como ser humano y como hombre, diga, si quieres, en ese proceso de formación, de catarsis que viví en París y que me ha ayudado y que ha hecho mi vida, vamos. Por eso digo muchas veces que yo hago el festival, pero el festival también me ha hecho a mí. Claro. Estamos ahí en ese viaje los dos en paralelo, ¿no? Sí, sí, se entiende Que perfectamente. Oye, y háblame el grupo Zorongo, ¿cómo surge? ¿Con esta intención? Me has dicho ahora que además con gente también de la escuela, de otros lugares. Si surge por el deseo de todo. Cuando uno acaba la escuela de Lecor y trabaja con Goliet, pues el deseo es quedarse en París, hacer algo, marcharse rápido a su país de origen, que es lo que hacía mucho la gente de Cataluña, o del País Vasco, volvían enseguida para crear grupo, para trabajar. Era una cosa como venías con una inyección de teatro impresionante, ¿no? Porque la formación era muy buena. Entonces la gente, yo no me quedé ahí y la idea fue esa, fue crear algo, pero buscamos qué teníamos en común. Y lo que teníamos en común con Dispar, había gente en el grupo que ni hablaba español, para nada. Y yo no hablo inglés, Claro. con lo cual había una cosa así como muy... Y la relación era entre francés, español, alemán, entre ellos. Es decir, una relación muy hermosa de muchas lenguas, una torre Babel, un poco por momentos, pero lo común era lo que he dicho antes, era que todos conocían a Lorca. Entonces hicimos un primer proyecto que se llamaba Ay Lorcas, que fue un trabajo de música, de máscaras, donde todo fue un recorrido que era hablar de Lorca desde la poesía de Lorca. Hicimos una selección muy exquisita de los versos de Lorca y fuimos hablando de él desde su infancia hasta la muerte, ¿no? Hasta su asesinato. Y fue una cosa que funcionó. Estuvimos en España, estuvimos en Vitoria, en el Festival de Vitoria, estuvimos en la Triángulo de Madrid en aquellas épocas, cuando era la Sala Triángulo, y nació ahí, como digo, nació en la UNESCO y giramos por Francia un tiempo. Y a raíz de ahí, pues bueno, surgieron más cosas, después se hizo
La señorita Margarita, la doctora Taide, el brasilero. Intentamos hacer un proyecto precioso que era La muerte de Mariana, inspirado en Mariana Pineda de Lorca, pero ahí nos pilló la guerra del Golfo. Yo vine en residencia con todos los actores, allá el grupo había ampliado, había argentinos, había italianos en el grupo, alemanes, Colombia y yo, sí, yo como español, y estuvimos en Toledo, en el casita donde estoy ahora, en el pueblecito este, y al final la guerra fue tan fuerte que todo el mundo se fue, y el proyecto no se pudo llevar a cabo, la Mariana de Pineda no se pudo llevar a cabo, y fue cuando retomamos, y estamos programados en Vitoria, fue cuando retomamos para Vitoria el Laia y Lorca, ¿no? Lo llamamos Paseo a la Sombra de la Luna. Eso fue así, nació para eso, en este punto, para hacer teatro en español y de autores latinoamericanos y españoles. El objetivo era claro. Exacto. ¿Se puede comparar un poquito el Festival Don Quijote? En Barcelona está el Festival WI, que es de cine, de teatro en francés, no solo de Francia, ahora han venido de Canadá, de Martinica, de mil sitios. ¿Viene a ser lo mismo o...? No es lo mismo. No es lo mismo. Puede ser la idea. ¿Cuál es el más comercial? Lleva un poquito más comercial, yo creo que sí. Y no hay... el festival también tiene menos tiempo, porque tiene 3 años, ¿no? 4, ¿no? Este tiene, sí, 4 o 5. 4 o 5 años, sí. Poco, que se hace en el instituto, se hace con el Instituto Francés. Sí, conozco a las personas que lo organizan. Hicieron un intercambio, el objetivo de ellos era hacer un intercambio. Primero un año hacer en Barcelona y segundo año hacer en París. Eso, el objetivo que tienen era así. El festival, el Quijote no, el Quijote es realmente un festival que yo llamo ya clarísimo, de autor, es festival para autores, donde lo que prima es el autor español o latinoamericano. Y es tan claro que cuando hay compañías latinoamericanas, o perdón, francesas, que me proponen hacer algún proyecto en francés, digo, sí, podemos verlo, pero el autor, me puede hablar en francés, no hay ningún problema que el espectáculo se haga en francés, pero el autor tiene que ser español o latinoamericano, porque si no el Festival de Quijote rompe su identidad. La identidad es justo para crear la difusión del teatro. Entonces, español y latinoamericano, y en lengua española. Esto es versión original, siempre con subtítulos, evidentemente. Pero la idea era muy clara a ese nivel de poder hacer una difusión de... Luego utilizo mucho los clásicos, porque claro, Francia es Francia, París es enorme, la competencia es enorme, y el público francés es un público que es lo mejor que tiene Francia, un público excelente, muy educado, y sobre todo una cosa que tiene que no tenemos en España, yo creo, es un público muy curioso. Es muy curioso y busca y busca y busca y quiere ver cosas, y entonces le atrae, también tiene una educación, claro, que atrae muy, muy fuerte. Yo creo que entonces, yo utilizo los clásicos, Lorca y Calderón y Lope menos, pero Calderón y Lorca y Cervantes son sumamente conocidos, como se dice en Francia. Digo siempre que yo utilizo los muertos para dar comer a los vivos. Entonces yo programo clásicos ya más enterrados, para que al mismo tiempo poder programar e incorporar a un autor contemporáneo, como ha llegado Mayorga, como ha llegado la Ripoll, como están llegando autores ahora mismo, claro. Sanzol. Estoy utilizando ese juego, ¿no? Esta idea la has mantenido a lo largo de los años. Yo he visto que el año pasado llevaste a Peptosar con Federico García. Maravilloso. Brutal, ¿no? Fue brutal. Vamos, yo había tenido antes a Maldonado bailando, como en el Café de la Danza, en un festival anterior, y cuando Graviela me comunicó el proyecto y yo me fui, me acuerdo que estaba en una feria en Madrid, fui a Valencia, en ese momento a ver una cosa de Sanzol, y dormí en Valencia y al día siguiente me presenté en Barcelona para ver a Peptosar, ¿no? Que lo quería para Olite. Y luego después, me lo llevé también, lo quería para los dos, pero primero era Olite. Y fue realmente maravilloso. O sea, fue algo, el público de pie, la sala llena, fue algo mágico, fue mágico de verdad. Lo que hizo Peptosar allá fue realmente muy, muy, muy hermoso. Muy gratificante, sí. Y veo que también, por ejemplo, el año pasado tenías esta de los bancos regalan sándwiches y chorizos.
que es tan crítica y tal. Entonces digo, por un lado dices mantener a los clásicos y tal, pero luego está puesta por lo nuevo, ¿no? Ya, pero ¿Qué espérate. criterio sacas? ¿Sigues o no? Pero es que eso tiene toda una leyenda. Esa obra tiene toda una leyenda. Porque yo, estos niños de José y sus hermanas, ¿Y su hermana? yo soy su papá, soy su madrina, soy su padrino artístico. Ah, pues esto, ¿ves? Yo esto no lo sabía. Te Cuenta, digo cuenta. porque el primer año de Olite, yo dirigí Olite, yo tenía muy claro que era, yo quitamos automáticamente, me lo permitieron, hicimos todo, quitar la entre comillas del clásico, dijimos festival de teatro, y ahí, y ahí incorporé, empecé a abrir el festival de Olite a lo contemporáneo. Pero al mismo tiempo, en Tafalla, yo organicé cada año, desde que estoy ahí, en paralelo, un festival de escuelas de teatro. Y yo invitaba cada año a 3 escuelas de teatro, con proyectos de fin de carrera. Pues siempre he sentido, ves ahí quizás mi labor pedagógica de ser maestro, ¿no? Siempre he sentido que yo, como director de un festival, tengo la obligación de abrir un festival a las nuevas generaciones, de que ellos darles la posibilidad de darles el primer bolo, como se dice, ¿no? Que sea fuera del aplauso de la mamá y del amigo de la escuela que la acompaña al final del curso, ¿no? Entonces, claro, fue esto. Y hablé con Antonio Simón, que somos muy amigos, que es profesor del instituto, hablamos, le comentamos y me dijo, hay este proyecto, Luis. Entonces llamé a la escuela, estuve en contacto con el instituto y de ahí les invité al primer encuentro de escuelas en el Festival de Olite. Los muchachos la armaron, porque es que tienen una energía impresionante, la armaron de verdad. Bueno, yo esto ya acabé en Tafalla una noche hablando jotas con ellos, o sea, te puedes imaginar, ¿no? Así es como acabó la historia. Y el Okay. caso se quedó ahí, para mí era fin de carrera, pero llegan a Barcelona, tantarantada los programas Tantarantana, ahí varias veces, premio Revelación de Barcelona, y los llevan a Tárrega. Y Tárrega pues, tiene que constituirse como compañía. Entonces, esto lo No cuento estaban chiste, constituidos, claro. estaba como grupo escolar. Y de ahí me llama y me comentan esta historia. Dije, bueno, me dice que lo vamos a llamar José y sus hermanas. Como yo sé que detrás del proyecto, me parece mucho Lorca, está Lorca mezclado ahí, como que está enterrado en Montjuïc, dicen ellos, y cosas así, la tumba está allá, ese chiste que cuenta. Dije, bueno, pues yo espero que el José sea un auténtico Pepe Romano. Y las hermanas que sean todas Adela, no quiero ninguna angustia, le dije a las muchachas, ¿no? Digo, no quiero angustia ni martirios, quiero Adelas, o sea, que adelante con el proyecto y a por ella. Entonces, claro, ya les vi después en Madrid, en la feria, estuvieron en la cuarta pared, con lo cual dije, bueno, este ciclo tiene que ir a París, y me los llevé a París. Y aquí está donde está la tristeza, que este año estaban programados en Olite, Pero para no. hacer en la programa oficial en la Cava, ya fuera del programa de escuela, en el Gran Express de la Cava. Pero como ha llegado esta pandemia, ha llegado todo esto, he tenido que hacer uso del pragmatismo y como ya han pasado por Tafalla, he tenido que abrir a otras compañías, ¿no? Porque no había posibilidad, había que abrir y dar otra posibilidad a otras compañías de Navarra para que, bueno, cumplir con esto un poco, con ese pragmatismo. Pero viene de ahí, Viene de de ahí. ahí viene Oye, la... Felipe, que nos estamos entrando demasiado en Luis. No, Quiero, no, está estupendo, es muy interesante él todo. nos ha contado cómo fue a París. Tú cuéntanos por qué vienes a Barcelona. Oye, Es en el 2002, ¿no? en el 2002, exacto, no te lo vas a creer. Ahora que estoy escuchando a Luis, estoy flipando bastante porque a mí hay algo de casualidad que también me trajo Lorca por aquí, por este lado. ¿Qué pasa? Y esto ahora pasa, yo acabo la escuela en Chile, hicimos estos 4 años de Stanislavski, la mili del teatro que le llamo yo. Y había algo que me atraía muchísimo, que era García Lorca. En el último año hicimos como tesis, pues montamos Yerma. Y vivimos una experiencia muy, muy intensa porque una de las actrices, muy joven, una alumna actriz, murió en ese momento. Y de una enfermedad fulminante.
¿no? Y Lorca nos marcó mucho. Y luego, al tiempo después, me llamaba mucho la atención, siempre he querido muchísimo a Lorca. Y nos vinimos aquí con la ignorancia desde allí, desde mis 21 años recién salido de la escuela, 22 años que tenía, de que España era como toda una, ¿no? Toda igual. No sabía que me venía a Cataluña y que había otro mundo y otra cultura. Desde allí lo veía como todo muy, muy cercano, ¿no? Y decía, me voy a España, ¿no? Cuando llegas aquí te das cuenta de que has llegado a cualquier sitio menos a España, ¿no? Hay como algo de una personalidad muy única. Y sin embargo yo venía un poco buscando eso. De hecho, mi primer trabajo cuando llegué aquí, estuve en la escuela con el Berti y al acabar la escuela, junto a Marisol, una amiga chilena también, hicimos Así que pasen 5 años, pero para 2 actores, ¿no? Y era un poco lo que a mí me trajo. Pero cuando yo estaba en Chile y estaba a punto de viajar, y yo dije, a mí también se me ha quedado pequeño, pues aquí necesito viajar, hablé con profesores, con maestros y preguntando, ¿dónde puedo seguir? ¿Dónde puedo seguir estudiando y complementarme? Y todo el mundo, fue casualidad o no, pues todo el mundo me dijo Barcelona, 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 y acabé aquí. Desde entonces, pues ya han pasado 18 años. Hace nada, hace 3 semanas atrás cumplí 18 años en Barcelona. La mayoría de edad como barcelonés. Exacto, exacto, lo que yo te comentaba. Yo llegué aquí con 22 años y todo fue para mí nuevo, novedoso, súper intenso también. Los años de escuela, los años de conocer a mi mujer, salir. Y de pronto han pasado etapas que te marcan, ¿no? Primero ser padre, que yo creo que es lo más importante. Luego abrir la sala, tener este espacio. Y he pasado de chaval de 22 a adulto y padre de familia de 41. Y es por eso que a veces yo también siento que esa vida del actor que ha salido buscándose la vida y que de pronto se ha transformado pues, en un adulto, para mí Barcelona es una parte muy importante de mí. Sé que matemáticamente no es la mitad de mi vida, me faltan un par de añitos para que así sea, pero prácticamente yo lo siento como la segunda parte, la segunda parte de esta historia para mí, y es fundamental, digamos, en mi trabajo, en mi forma de ser, en todo. Yo recuerdo que una vez comentaste que, bueno, que te sentías tan barcelonés y ponías el ejemplo otra vez de Rubianes o Gato Pérez o Bolaño, que en nuestro imaginario los vemos barceloneses también. Y me dijiste otra cosa interesante, que me decías que no has nacido en Barcelona, pero que has decidido que morirás aquí. Que esto es toda una declaración de principios. Sí, o una declaración de amor, De todas bueno, maneras, de principios, como dices. En esta trayectoria supongo que te has empapado, bueno, el tema del que estamos hablando, de la migración, etcétera, lo has vivido en primera persona totalmente. Sí, absolutamente. De hecho, ¿Has aportado? No sé, espero haber aportado. ¿No? La verdad que ya me parece una palabra mayor. Lo que sí, sin duda, me ha influenciado. Espero haber aportado, o que inevitablemente, pues cuando hago los trabajos se van influenciando de una cosa o la otra. Creo que en Chile tenemos un gusto teatral en términos generales, o al menos el que había en mi época, porque luego todo esto va cambiando con los años, las tendencias y todo, ¿no? Había un gusto también por una teatralidad un poco como de teatro de calle. Celedón estaba muy, muy presente en el teatro local también. Algo que tenía que ver más con el teatro del maquillaje y de un punto de vista más explosivo. Y aquí, en cambio, creo que hay un punto, el tema de las ideas, del concepto, y hay algo más contenido, pero de una carga emocional muy potente. Y con los años creo que he intentado unir ambos mundos, ¿no? Desde ese teatro más explosivo de mi parte, a los contenidos, a los mensajes, y a la contención, digamos, del teatro catalán en términos globales, que no todo es igual, evidentemente, pero lo que más me ha llamado la atención, y creo que allí ha surgido algo que a mí me ha influenciado. No sé si he influenciado yo a los demás, pero al menos a mí, Tú lo has absorbido. con el pasar de los años, Cataluña y Barcelona en particular, evidentemente me ha moldeado, ¿no? Como persona y como actor y como escritor también, ¿no? Profesional. Me imagino que es lo mismo que comentabas tú, Luis, ¿no? Sí, O sí, sea, las ciudades en las que te adoptan,
Porque hay que hablar así, son las ciudades las que te adoptan. Tú llegas extranjero y te adopta la ciudad y te hace la ciudad y vas creciendo con ella. Y una cosa que yo, por ejemplo, que sabéis que Francia, ahora con ser emigrante, extranjero, el tema es muy delicado. Yo siempre he dicho que lo que más me gusta de París, no solo pasear por París, sino lo que más me gusta es sentirme cada día extranjero. Me parece maravilloso. Sentirse extranjero cuando te sientes, claro, también cuando vives en unas condiciones mínimas y cuando estás aceptado por la ciudad. Pero saber que no eres de ahí, ser consciente que no eres de ahí y que en cualquier momento puedes cruzar el puente, eso para mí es maravilloso, porque eso es un impulso permanente de crear, de buscar cosas, de recrearte la vida misma, de vivir el momento de otra manera distinta, ¿no? O sea, decimos, es que mañana a lo mejor no puedo estar aquí ya. Me vine con billete de vuelta, pero a lo mejor me tengo que volver, ¿no? O sea, pero ese volver está todos los días, con lo cual lo vivo intensamente. Me calma, la verdad, confieso que he tenido momentos de muy loco en París, de mucha vivencia. Ha habido momentos, ya todo se calma también, la ciudad ha cambiado, todo cambia, y uno va cambiándose y adaptándose de otra manera. Pero es el placer de este extranjero siempre, maravilloso para mí. Cruzar puente es lo que me gusta en la vida. Es lo que más me gusta de todo. Bueno, también París, ¿no? Y España, estáis más cerca, siempre lo tienes. Y tú estás trabajando también entre Madrid, bueno, en Olite, ¿no? Lo tienes ahí, estás en un sí, hombre, creo que tu territorio es mucho más amplio, ¿no? Sí, mucho más amplio. Y luego también la verdad, como mi festival es de teatro en español, pues bueno, mis relaciones son con España, pues son yo empiezo a viajar en enero a la Feria de Madrid y acabo en la Feria de Ciudad Rodrigo en agosto, cuando iba a Ciudad Rodrigo, ¿no? Entre tanto está San Sebastián, está Huesca, está Palma del Río, que son las ferias para mí claves para buscar cosas. Son ferias que sí está más cerca. Y con América Latina, bueno, pues siempre he tenido mucha relación de 14 años permanentemente con Colombia y con Bolivia. También he participado alguna vez en Chile, en el Santiago Gamil. Por Argentina ha pasado también, en México también, pero bueno, la verdad es que la distancias es más. Y que bueno, yo me fui de España, pero a raíz del Festival del Quijote, pues tampoco me he ido del todo, ¿no? Me he ido, no he vuelto, pero tampoco he ido del todo. O sea, estoy no, los así, puentes a mí, ahí más en ese puente permanente. En esos puentes. a mí, Bueno, por ahora ejemplo, mismo, me pasa lo contrario, que sí que he roto el lazo, me he desconectado bastante, ¿no? de Chile. Y que a pesar de que he ido y que voy cada 5 años, que es bastante poco, y voy allí y trabajo, me siento, cuando voy allí, me siento muy, o sea, yo voy avanzando a un ritmo, ellos avanzan a otro, hay cosas que, a veces me pasa que me siento extranjero en Chile también, que no, y cuando al pasar de unos días y yo también me relajo y acepto las cosas como son allí, o me acepto yo también, bueno, en fin, cuando paso por un proceso de adaptación los primeros días que llego a Chile y entonces me acomodo, pero cuando voy por trabajo con mis espectáculos y tal, pues sí, a veces me siento un poco siento la distancia, como si el tiempo hubiese también hecho un vacío, ¿no? en mí, y entre Chile y yo, ¿sabes? Luis, y al Festival Don Quijote cada año va una compañía latinoamericana, si no me equivoco. antes sí, hace unos años que ya no podemos porque no hay ayudas suficientes. Hace unos años que ya, antes estaba todo más abierto, tenía una subvención nominativa, con lo cual era todo más abierto para Quijote. Eso me la quitó el Ministerio de Cultura en Madrid. Entonces ahora mismo ya es muy estricto, no puede justificar gasto de compañía que no sea española. Entonces es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero sí he colaborado último que ha sido con el Año Colombia, que fue realmente maravilloso. El Año Colombia, que hizo todo un proyecto político de Francia con Colombia, y ahí el festival tuvimos el Abel del Año Colombia, y ahí tuve 2 compañías de danza concierto y Sankofa danza, tuve en el Café de la Danza. Es decir, que sí he tenido ahí, ese es mi deseo de siempre tener algo de América Latina. Y lo que estoy haciendo ahora para cubrirlo, esta ausencia de no tener dinero para traerlos, pues a lo mejor recurrir a buenos actores franceses, ¿sí?
o autores latinoamericanos que están en Francia, para tener América Latina presente. Por ejemplo, este año hemos hecho un proyecto, una lectura dramatizada de Zapotitos versus Nueva York, que es un texto de la autora mexicana, Pequeña Salón. Y de ahí hicimos una lectura dramatizada y la incorporamos en el festival, con lo cual México estuvo presente este año en el festival. Y lo que estoy haciendo para mantener el espíritu de América Latina en el festival. Me recurro a la gente que está en París, que hay mucha gente en París, de América Latina. Y veo que chocas con la burocracia y con... Claro, es que hay mucha burocracia cultural. Es que hay mucha burocracia cultural. No hay política cultural, hay burocracia cultural. Si es que hay unos tiempos que no coincidimos en los tiempos. No podemos coincidir en los tiempos. París, lo sabéis, no hace falta que lo cuente. Trabaja a 3, 4 años, mínimo a 2. O sea, tiene que presentar ahora mismo, por ejemplo, las programaciones de temporada, tú las firmas y se presentan en mayo, en junio. Se presenta todo justo antes de irse al Festival de Aviñón. Pero te vas al Festival de Aviñón ya para buscar a 2 años, no para el año, para buscar a 2 años. Es decir, y esos tiempos en España no existen todavía. Entonces yo tengo un problema grave. A la hora de elegir tiempos, lo paso muy mal. Porque vivo con mucha incertidumbre a la hora de las ayudas, claro. Y tienes que adelantar dinero constantemente, tienes que adelantar y adelantar. Es un momento que dices, bueno, ¿hasta cuándo, no? Un poco delicado. A todos los niveles, porque en la Fénix también me consta que es una guerra continua, claro, en cualquier sala. La guerra de la burocracia, bueno, sí, de planificar. Imagínate ahora con lo que cuesta planificar. Nosotros ya estamos cerrando la temporada del próximo, la 2021. Nosotros también programamos eso, ¿no? Estos 10 meses al año, 11 meses al año, excepto en agosto. Y es complicado, ¿no? Pero hemos hecho un esfuerzo y hemos hablado con compañías. La verdad es que ahora mismo todo el mundo quiere trabajar y estamos hablando con gente que, oye, a ver, te meto en mayo, te meto en junio, estamos hablando y creo que sí que estamos teniendo una planificación, pero un poco sobre un terreno muy, muy, muy fino y que se puede romper en cualquier momento, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha habido unos rebrotes en Lleida, que en Aragón, que se hablaba de Hospitalet, pues bueno, pues estamos planificando algo que a lo mejor lo mismo en noviembre tenemos que volver para adentro, ¿no? A las casas. Esperemos que no. Pero esto de la lucha contra la burocracia y todo esto aquí, Luis, yo te oí te he leído también una frase que dijiste, el teatro, que decías que el teatro nunca ha estado en crisis. No. Me imagino que te refieres a artísticamente. El teatro nunca ha estado en crisis. Vamos, voy a ser todavía más claro y más preciso. Bien. El teatro existe desde la Grecia antigua, o sea, no está en crisis. Está en crisis el director, la compañía, que no tiene nada que decir, claro, o que lo que cuenta no interesa a nadie. Perdona que a lo mejor pongo muchos amigos en contra de la profesión, pero es que lo siento así. El teatro nunca ha estado en crisis. Es el director o la compañía que no tiene nada que decir, o sea, y que hay que reflexionar. Que el teatro es un arte vivo que para mí debe, tal y como lo siento, porque quizás, como ya lo viví en mi proceso de formación como actor con Lecot, yo lo hablo mucho, y es que para mí el teatro debe ser una catarsis que nos ayude, que nos transforme, que nos ayude a crecer. Por eso a mí el teatro nunca está en crisis. Si lo consigo o lo concibo tal como catarsis, yo todavía tengo, lo digo tengo la capacidad, aparte de 30 años en la profesión, de emocionarme y de llorar como un niño ante una función. Yo con Pestosar lloré. Yo lloré de emocionado. Hay un momento, el frase de Pestosar y el baile del pañuelo de este muchacho de Maldonado, que dice, pero ¿esto qué es? Es que esto es mágico, no puedes. Entonces, yo llego a la sala de teatro y llego de manera lo más neutral posible, ¿no? Yo no me leo los programas. Yo no me leo ningún programa. Yo me abandono como un niño que me cuente, si me lo cuentan bien, yo me abandono y me pierdo. O sea, es el momento aquí y ahora. Entonces, por eso para mí nunca está en crisis. Está en crisis, claro, cuando me tengo que ir a una sala y digo, ¿esto qué es?
¿cómo pierdo? Porque ya no tengo edad, me pasó en París, no hace mucho tiempo, en una sala que me levanté y dije, bueno, yo no tengo edad para perder el tiempo. Ya, no tengo edad para perder el tiempo. O sea, ¿qué hago yo aquí viendo esto? Me levanté y me fui. Así que, sinceramente, ¿no? Porque no sentía nada. Yo digo que el teatro para mí, para programar un festival, el teatro me tiene que entrar por los poros de la piel. Y eso, lo puedo decir de verdad, sin ninguna pretensión, ni nada, eso me ha dado un resultado muy, muy eficaz, en que hay ese sentimiento de poro, de piel, me acerca mucho al público que va a mis festivales. Porque yo observo mucho al público, yo las funciones ya las he visto, pero yo no me pierdo una función, yo estoy en todas las funciones de mi festival. La veo de principio al final. A lo mejor al momento salgo, pero estoy ahí y observando, estoy atrás, observando cómo está el público. Porque para mí, una vez que tengo una compañía en el festival, sea de donde sea, tenga la duración que tenga el espectáculo, para mí ya es la emoción de tenerla dentro de la programación. Pero cada año, cada día, esa compañía u otra siempre me crea la misma duda, el mismo interrogante, los mismos nervios, si va a llegar al público o no va a llegar, si lo van a disfrutar o no van a disfrutarlo, como yo sentía cuando yo la vi la primera vez, que por eso programé, porque yo digo, hago festivales con compañías, pero yo hago un festival para el público. Claro, claro. En primer lugar. Yo pienso mucho en el público y lo estimo muchísimo. Y de hecho, el Festival Don Quijote de París está lleno. No tenemos prensa, apenas. Porque como es tan poco y París es tan diversa, además coincide en periodo del Festival de Otoño de París, que es la época más teatral, por eso lo tengo ahí, evidentemente sin ninguna pretensión de competir con el Festival de Otoño de París. Claro. Digamos, ni lo más loco, ¿no? Pero ese ahí está lleno siempre. Pero es por eso, porque hay un público ya muy fiel que sabe, que confía en la programación y la verdad que hemos hecho que eso, hombre, os voy a decir, el primer Festival Don Quijote lo abrió La Zaranda con Vinagre de Jerez en el 92, hoy premio nacional. En ese primer Festival Don Quijote estaba Andrés Lima, el gran Andrés Lima, con Lola Casamayor, hoy premio nacional. Es decir, estaba desde el Vino Vázquez con una yerma, ahora que te dice Felipe, maravillosa, una cosa maravillosa, totalmente contemporánea a tope, increíble, o sea, estaban ahí. Es decir, que desde el primer momento yo creo que el festival me ha enseñado a mirar, a ver teatro, y es algo que yo tengo que agradecerle al festival y tengo que agradecer al público que sigue ese festival, que lo mira con los ojos que yo lo miro también muchas veces. Entonces es bonito. Por ejemplo, quizás hablemos, pero hace 2 años el año pasado cerré con Carmen Maura, el año anterior cerré con Luces de Bohemia, de Valle Inclán, de Zurro. Bueno, pues imaginaros cerrar en París una sala un sábado de chalecos amarillos, que todos habéis conocido la movida que ha sido aquello. La sala estaba a reventar. Te cuento una anécdota, porque hay un momento que Zurro, ese momento del anarquista catalán y todas las manifestaciones, él monta una manifestación en la obra, hay una manifestación de estudiantes, y él monta, en su proyecto hay unas sirenas de policía. El público me contaban que no sabían si la policía era de dentro o de fuera del teatro. Ese sonido de sirena era de la obra o era de la calle. A ese nivel. Entonces yo cuando acabó la función, era tal, presenté a Zurro, y era tal el orgasmo, lo digo yo, porque fue un orgasmo teatral aquello, que dije, mirad muchachos, la sala, me acuerdo que estaban los chavales del Liceo de Nuño Español, perdonadme, pero he invitado a Macron y he invitado a Ana Hidalgo, alcaldesa de París, a cerrar el festival, pero como comprendería están muy ocupados, no han podido venir, ¿no? Porque estaba París ardiendo. Y nosotros con Luces de Bohemia, y el teatro lleno. O sea que la diferencia es muy grande. O sea, es muy grande. Fue hermoso. Zurro me puede contar, porque fue mágico. Sí. No, Toni, que quería comentarte que también hay gente que ha estado y está viendo el directo, y si queríamos pasarle alguna pregunta, pues seguramente tenemos a Luis aquí, y a la gente que quiere preguntarle algo, yo qué sé. ¿Qué te parece si...? Claro, si hay preguntas, yo contaba con eso, sí. Le preguntamos al moderador técnico ahora, Manel, vale, que nos diga.
Si nos las puede- hay, adelante. Si no, yo tengo muchas también que no pararía. Sí, bueno, claro, seguro, seguro que sí. Eh, y nada, oye, aprovecho esta mini pausa también para agradeceros que estáis aquí. Para la Sala Fénix también es súper importante el momento que estamos viviendo, tratando de ligarlo un poco con lo que, con todo el tema que llevamos aquí. Pues en mi primer año en que nos invitan al GREC, es la primera vez que nos invitan en esta situación. También se ha dado un poco, como decía Luis, con José y sus hermanas, se me ha dado una situación muy particular en que se me invita al GREC y luego ocurre lo que ocurre, la pandemia mundial, y hemos organizado pues este radioteatro que luego a las 9 os invito a escuchar y todas estas conversaciones alrededor de ese radioteatro, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy, 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 muy importante y Claro. es muy enriquecedor esta experiencia de coloquios alrededor del radioteatro. Felipe, Dime, ¿y Tony. Bitácora tendrá una versión sobre un escenario o Estamos en ello, no? justamente La temporada que viene. para poder llevarla a escena. Es un proyecto ambicioso con actrices, músicos, cantantes. En principio tenía que haber sido ahora, durante el mes de julio. De hecho, hoy el estreno en directo. Y estamos trabajando en ello para la próxima temporada, poder tener la versión completa, ¿no? La versión, porque son varias historias y todas historias de inmigrantes. La historia de Miguel de Molina, la que finalmente hemos escogido para el radioteatro, es una y la primera de todas ellas, pero también estaba la historia de Roberto Bolaño y la historia de la Chipaguasín Moctezuma, la hija del emperador Moctezuma, y por lo tanto hay muchas historias aún que contar y otras pequeñas historias entre los intermedios y tal, y claro que sí, estamos trabajando para que próxima temporada pueda estar. Yo os quería comentar una cosa. Felipe, tú tienes una obra que es el Bufón del Rey Lear, que en realidad dices, bueno, tampoco tiene mucho que ver con la emigración, con el tema. Sin embargo, o sea, tú pusiste el foco en este personaje en este secundario grandísimo Sí. de Shakespeare, lo hiciste tuyo, criticabas a través de él todo lo que te daba la gana, todo lo que te permite el teatro, digamos, pero yo de alguna manera, ¿sabes? Lo que veía como con muchas comillas, un emigrante en la corte, ¿no? El Bufón lo veo yo Mira, yo me acuerdo cuando hiciste el reportaje, lo sacaste en El País y había un poco ese aire, ¿no? Esa observación. Yo quité una escena que ralentizaba un poco el trabajo. Recuerdo que la acabamos sacando a poco después del estreno, y era la historia de cómo ese Bufón llegaba a la corte en su momento también, en su carro, y entraba y conocía a las hijas del rey Lear cuando eran pequeñas, ¿no? Era una escena muy bonita que la acabamos, pues la acabé quitando y creo que fue para mejor. Aún la recuerdo con cariño, es una escena muy bonita, un poco de teatro de los caminos, ¿no? Pero sí, porque es un personaje que puede ver las cosas desde dentro, y es algo que me pasa a mí a nivel personal también. Desde adentro, pero desde un punto de vista crítico, desde afuera también, como decía Luis, de sentirse siempre extranjero, ¿no? Hay algo allí de que estar como en una situación, no diré privilegiada, porque los privilegios creo que son de otra índole, pero sí en un ángulo en el que puedes estar dentro y fuera al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que le pasa al Bufón, que critica la situación que se está viviendo, pero siendo parte de ella, pero con la libertad de poder decirlo, ¿no? Y hay un punto allí. Y luego también está hay una historia paralela en mi trabajo, ¿no? El Bufón del Rey Lear, es una historia paralela que es la historia de ese actor que intenta también llevar a cabo un proyecto, y ahí sí que también hay, sin duda alguna, hay experiencias personales mías y que sí o sí pues surgen de un proceso también, evidentemente, de un migrante, ¿no? De un actor fuera de su tierra. Y Luis, vuelvo a ti, ahora por el Festival de Olite. He visto que está programada, tienes a Carmelo Gómez, ¿verdad? Con A Vueltas Sí. con Lorca. Uh-huh. Y luego veo que tienes un Lazarillo versión hip hop, Sí. me parece fantástico.
Me parece peligrosísimo, pero fantástico, ¿no? Se llama, es un loquito de Valencia, ha terminado, curiosamente, la Escuela de Valencia estaba invitada este año a Olite, estaba el País Vasco, Valencia y el Instituto Alicia Alonso de Madrid, con la UNESCO. Y al no estar la escuela, ya vimos, y este muchacho ha terminado la escuela en Valencia 2 años, 1 año, y esto es una cosa de calle que tiene ahí, media rapera, que me parece muy osado, es muy atrevido, y que además ya te lo dice él. Mi padre ya no estaba cuando vine aquí, y mi madre me dijo, búscate la vida. O sea que, y eso, yo por eso he invitado a los chavales jóvenes, dada esta situación como estaba, a los veinteañeros, a que vengan a ver a este muchacho, porque se van a tener que buscar la vida, como están las cosas. Claro. Se van a tener que buscar la vida. Y sí, ando. Yo pienso que los festivales, las salas son distintas, la sala Fénix pues tiene su programación, tiene sus creaciones, pero los festivales yo pienso que debemos ser la ventana donde se muestren cosas que son más difíciles de mostrar, o que por circunstancias o porque no haya el nivel, digamos, económico, que no haya el interés, o se piense más en un público de una manera distinta, no se le invite al público a arriesgar y a osar ver otra cosa, no se programan ciertos espectáculos que yo creo que tienen que estar en los festivales. Simplemente para que el público conozca otra cosa, conozca cuál es la corriente artística del país y qué está pasando en nuestro país y cuáles son las tendencias europeas a nivel teatral. Es decir, por eso los festivales, yo por eso tengo esto, también tengo a Ana Vallés con Daimo, es decir, que tengo propuestas muy, muy, muy contemporáneas en ese sentido. Y sobre todo que también el festival, al tener al Lazarillo, pues es una lectura muy, muy atrevida del clásico español, pero con una libertad y un coraje de este muchacho que hay que abrir la puerta para que tienen todo el derecho del mundo, igual que José y sus hermanas. Hacen esa lectura y te meten en la tumba de Lorca debajo del instituto, del teatro. O sea, ¿por qué no? O sea, hay que darles esa posibilidad a los muchachos porque si no, no avanzamos y nos quedamos en los clásicos permanentemente. Los festivales, un festival pequeño será franquicia del grande. Yeah. Y eso no puede ser. O sea, un festival como Olite no tiene los presupuestos que tiene Almagro, ni Mérida, ni el Grec. Entonces, o arriesgamos, y lo que he dicho, lo decía en la prensa el otro día, el dinero público está para arriesgar. O sea, tenemos que arriesgar con dinero público para que las pequeñas producciones, las pequeñas salas que están dando un lenguaje muy distinto, hay que apoyarles, y a los festivales iguales, hay que apoyar estos espacios donde se está abriendo, se está enseñando, se está mostrando, está mostrando al público otra versión, otra, más acertada. Yo no entro en calidad, pero sí entro en la posibilidad que tienen las salas pequeñas y que tienen ese coraje de arriesgar y de mostrar cosas nuevas y de investigar, porque si no, nos vamos a lo fácil. Claro, vamos a lo fácil, nos vamos a Teresa de Ávila, nos vamos a Juan de la Cruz, nos vamos al barroco español y tenemos lleno todos los días. Claro. No, hay que arriesgar. Hay que arriesgar. El dinero, yo digo, no está para contentar, está para arriesgar. El dinero público está para arriesgar y ponerlo ahí donde, claro, tampoco lo vas a regalar y lo vas a tener a fondo perdido, pero si una compañía, una sala que ha mostrado una coherencia artística, hay que apoyarla. Para mí eso es política cultural. Y hay si no, se queda todo en burocracia, en normativas, en resoluciones ministeriales, se firma, se convoca y estamos en las mismas. Luego, haya Ministerio de Cultura, sea Cultura y Deporte, sea Cultura de Educación, sea Secretaría de Estado de Cultura, va viendo que ni cambian, ni coman. O sea, van pasando años y años y no hay. Cosa muy difícil, por ejemplo, en Francia, curiosamente, lo voy a decir, quizás yo ya sea un poco más, como dice él, el catalán, yo sea que es un poco más francés ya, ¿no? En Francia, cuando habla de cultura, se habla de teatro. Es teatro la cabeza, no es el cine. Está el Museo del Louvre, pero cultura en Francia es teatro. Es la Comédie Française y el Festival de Aviñón. Y los 7 teatros nacionales que han acogido en esa, y hablamos de migración, en ese espíritu tan francés de saber muy bien que yo me enriquezco, yo voy a enriquecer mi cultura aceptando la cultura del otro y sirviéndome y acogiéndome al otro,
Ahí tenemos las propuestas que tenemos en Francia, o sea, en los teatros nacionales. Hemos ido a la Belli en La Colina, a Luis Pascual en el Odeón, está Óscar Castro, Óscar Sisto, están todos estos actores, directores y dramaturgos chilenos y argentinos, Copy. Toda esta gente son de esa política cultural que no tenemos en España. Tenemos una pregunta de una espectadora, Laura, que pregunta: ¿hay diferencia entre las tendencias teatrales europeas y no europeas? Y luego pregunta, matiza un poco, si esta diferencia es más palpable en el estilo o en el contenido. ¿Cómo lo veis? Que responda Luis, que yo creo que tengo ganas de escucharlo. A ver, dime, ¿puedes repetir la pregunta? Yo la repito, que la tengo aquí en el chat. Pregunta si hay diferencia entre las tendencias teatrales europeas y no europeas. ¿Se nota mucho? Sí que hay diferencia, porque incluso en Europa mismo, o sea, no puedes, hay una tendencia teatral, toda la cultura teatral de los países del este tiene muy poco que ver con la cultura teatral española, por ejemplo. O sea, aquí no hay un Tadeusz Kantor, lo más cercano a Tadeusz Kantor es la zaranda, por ejemplo. Pandur, que se nos fue, amigo y compañero, la Medea que hizo con Blanca Portillo no es española, es Blanca Portillo, pero es él, que viene de los países del este. Por lo cual esas tendencias son distintas. Las otras tendencias, pues si vas a América Latina, tienen toda una corriente, ahí Felipe puede hablar mejor que yo quizás, pues todo el teatro de la creación colectiva, de Enrique Buenaventura, por ejemplo. Te vas a África y es todo mucho más a la tradición oral. Es decir, que hay, y luego ya si nos ponemos en las tendencias teatro asiático y teatro no, pues ya es otra historia, ¿no? Sí que hay diferencia, claro. Porque el teatro, como dice Peter Brook, habla de la vida y es vida, ¿no? Entonces, ese teatro nace y se manifiesta allá de sus ancestros, como se puede decir, ¿no? De sus años. Yo decía que por eso nunca está en crisis, es una evolución constante. Entonces, desde la tragedia griega hemos pasado a lo que hemos llegado hasta ahora, a lo más contemporáneo. Y evidentemente, países con un poder adquisitivo, con proyectos que se pueden subvencionar, con grandes producciones, con grandes medios tecnológicos, van a crear una tendencia distinta. A Robert Wilson, pues no es lo mismo que sí que hay diferencia, claro. Mira, bueno, no sé si quieres decir algo, Felipe. Sí, bueno, también visto que evidentemente hay diferencias porque como dice Luis, pues el teatro es vida y la vida en cada sitio es distinta, pues también aprovecho de destacar las ciertas similitudes que me sorprendieron también la última vez que estuve en Chile, de ver cosas que de alguna manera esta tendencia hacia, en términos generales, de lo que es la cartelera de Santiago de Chile un viernes por la noche, ¿no? Que hay algo muy parecido, se pueden encontrar cosas como lo que está haciendo José y sus hermanas, o cosas que salen, que tienen ese aire al Antic Teatre de Barcelona, o a la Sala Hiroshima, ¿no? Ese punto del postmodernismo, o del teatro postdramático, que también se está viviendo como una tendencia actual, ¿no? En Santiago de Chile, que se podía ver y que me parecía curioso de ver cómo estas tendencias que pueden estar aquí y allí, y me preguntaban incluso por qué, ¿no? Más allá de... Y supongo que vivimos en una época en donde los artistas están viajando constantemente de un lado a otro, de que aquellos que están creando en Chile o han estudiado aquí, o los que están aquí, pues han salido un festival allí, que quizá, no sé de dónde surge la tendencia, digamos de Barcelona, puede ser, no lo sé, pero también está influenciada por extranjeros que están viviendo aquí, ¿no? Hay algo allí de, bueno, pues Al hilo de globalización también de ciertas tendencias que lo hace también muy atractivo, ¿no? Saber que hay sonidos y pensamientos similares en otras partes del mundo, quizás naciendo contemporáneamente, ¿no? Sin saber que el otro también está en la misma línea. A mí lo que sí me gustaría quizás comentar, que es que en este recorrido de tendencias, yo creo que debemos de aceptar que
cada país, cada cultura está en su momento, está en su evolución, está en su civilización, en su proceso de crecimiento. Y no debemos, yo creo, es verdad que muchas veces en Europa, al teatro latinoamericano o al teatro africano, se lo ve con cierto exotismo, ¿sí? Pero están en el derecho de estar en ese proceso. No tienen por qué estar, que es el problema de la globalización, que como que todo tiene que estar en el mismo momento, como que todo se hace igual en todos los sitios, y eso, para mí, yo lo aparto y lo dejo solo en la discoteca, que todo el mundo baila la misma música, todo el mundo baila lo mismo, y todo el mundo se mueve igual. Ya no hay ninguna originalidad, que es una pena ver a esos cuerpos de 20 años volviéndose todos iguales. No, hombre, no, manifiéstate, haz algo más con tu cuerpo que copiar al otro, o no moverte siempre lo mismo, ¿no? Entonces, esto, yo creo que debemos de reivindicar y aceptar ese lenguaje cultural y corporal. Mira, por ejemplo, el año pasado, una de las cosas más hermosas que he visto en París, el año pasado, fue Leticia Guénon, con un texto de un actor africano de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, Ouagalé, que se llama Samu, el tributo a Basquiat. Y es un trabajo con un músico de blues, con un rapero y danza contemporánea africano, y un actor de la Guadalupe caribeño, con otro actor africano, bueno, que era de una belleza impresionante. Era belleza porque dentro del lenguaje actual, totalmente en el teatro de la Campestre, dentro del lenguaje actual, estaba en escena, había la corporalidad de la cultura africana en esos cuerpos. Había una fuerza impresionante, y es que Basquiat estaba encarnado por los dos, por el bailarín y por el actor. ¿Sí? Entonces, era algo impresionante. Entonces, toda esa riqueza, y eso lo podemos ver en París gracias a este proceso de globalización, es verdad, pero porque este autor y esta directora han sabido conjugar esas culturas y dejar que el cuerpo hable. El cuerpo hable desde, digamos que hay momentos de verdad del espectáculo que casi es un viaje místico, de gospel, realmente de gospel, es algo impresionante a ver, ¿no? Es una cosa que recomiendo. Y claro, es ahí ese lenguaje que yo me refiero. Mira, tenemos otra pregunta de un oyente, dice, Ramón nos pregunta, ¿cuál sería la mayor aportación que un inmigrante puede hacer a la idiosincrasia del teatro local, desde su punto de vista migrante? ¿Cómo lo veis? Felipe, te dejo a ti. Tú que has vivido como inmigrante, como actor. Luego te cuento, luego yo. Bueno, pues supongo que es, creo yo, y me aventuro aquí a una pregunta que no le he dado vuelta, creo que es lo que te comentaba hace un momento de Buffon, que es poder criticar, una crítica constructiva desde dentro y aportando desde esa mirada que los otros no pueden ver. El otro día, lo quiero matizar un poco. El otro día, yo tengo una prima que está viviendo en Madrid, y ella es enfermera. Está enfermera de la UCI, o sea que ha estado toda la pandemia en primera línea. Cuando empezó la desescalada y empezó la gente a salir como a mogollón, ¿no? A las terrazas y tal, empezó a criticar y comentando cosas que si las medidas, que si el gobierno o la gente, tal. Siempre desde un punto de vista constructivo. Piensa tú que ella está al pie del cañón todos los días salvando vidas, ¿no? Y yo hablamos con ella y le dije, mira, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que te acabas de integrar a España. Ella lleva menos de 2 años aquí. Dije, porque solamente cuando te sientes del lugar eres capaz de criticar sin miedo, ¿no? A veces parece que es como que parece que estás de invitado en una casa y dices, bueno, mejor no digo nada, ¿no? Porque yo no soy de aquí. Pero en cuanto ya te sientes de allí y dices, oye, pues esto no me gusta, esto está mal, ¿no? Esto yo creo que lo deberíamos cambiar. Tú sientes que pagas impuestos, sientes que eres del lugar y sientes que te pertenece, ¿no? Ese grado de pertenencia te hace también decir, oye, pues, ¿por qué no mejoramos esto, no? Porque a ti te interesa. ¿Te gusta? Entonces creo que cuando llegas como inmigrante y haces las cosas que hacías en tu país, pues estás un poco, bueno, enseñando, ¿no? Cosas. Pero en cuanto eres capaz de integrarte, tocar los temas y las cosas que hay en el entorno y desde tu perspectiva, pues criticarlas constructivamente, ¿no? Para mejorar la sociedad, la situación,
o lo que queramos hacer con el teatro, que yo en principio creo que debe ser como una herramienta digamos, para ser mejores, ¿no? Yo creo que allí ese es el aporte que puede dar una persona que viene de afuera y que quiere integrarse y que quiere también ser parte de la sociedad. No sé, Luis, si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo diría algo más, incluso que el emigrante cuando llega, es como su capacidad de observación se agudiza. La circunstancia, la situación lo obliga a observar de otra manera, a ser más observativo, a estar muy atento, ¿no? Entonces, lo que sí, para responder a la pregunta, lo que sí yo pido al emigrante es que se muestre con su propia verdad. ¿Sí? Y es un actor que se integre en su compañía, que trabaje ahí, que se muestre con su verdad y que el nativo tenga la capacidad de escucha y de recepción de la cultura del otro. ¿Sí? Porque es la única manera de que las culturas crezcan, las dos, sobre todo la nativa, la que recibe. ¿Sí? Porque si tú escuchas y observas, tú vas a enriquecer tu propia cultura, tú vas a enriquecer tu propio lenguaje, tú vas a saber, y no es lo mismo, yo puedo ser un gran bailarín de jota castellana, porque es un baile que me gusta, que me enseñaron mis abuelos, pero si yo tengo en mi espectáculo, yo puedo meter la jota, pero si tengo un africano o un latinoamericano que me baila una cumbia maravillosamente bien, una danza africana, y el cuerpo le da, la jota va a cambiar y se va a enriquecer. Será siendo jota, pero se va a enriquecer. Es una cosa que pongo desde lo popular, ¿no? Que para mí es donde es la base del teatro, ¿no? Creo. Y además son lenguajes que llegan y que van a llegar a todos los públicos. Todos. Tenemos otra pregunta. Un poquito al hilo de esto, Mauro pregunta, ¿creéis que es posible una verdadera integración de artistas no europeos en Europa? Y pregunta si se ven como una aportación positiva en el mundo del teatro o se quedan al margen, y él habla de la jet set teatral autóctona del lugar. Yo ahí, si me permite, Felipe, respondo yo. Le voy a ver, ahí respondo como emigrante en Francia, ya si queréis. Pues eso. Pueden, perfectamente. La cuestión está en el país que recibe. Si quiere En o esa no jet set, aceptar al emigrante. Porque si hablamos de Francia, ya hablé, antes comenté. Labelli, Georges Labelli, argentino. 10 años creo, o 11, director del Teatro de la Colina, un teatro nacional. Labelli, antes de ser director de la Colina, ya montó en Francia, en plena dictadura franquista española, ya montó Divinas Palabras de Valle Inclán en Francia. Es decir, que el país lo acepta y lo recibe, pero es que no está solo Labelli, está Luis Pascual, que estuvo en el Odeón, claro, que creó un ciclo maravilloso de teatro hispánico en el 92, que fue el año que nació el festival, que coincidimos allá. O sea, yo a Luis lo conozco de ahí, de su época en París, hizo un trabajo maravilloso. Y el Teatro Odeón llenaba el Teatro Odeón. Recuerdo el trabajo que hizo con Halcón y con Nuria Esper, los viajes de Federico, que fue una maravilla. El público estaba entusiasmado. Es decir, pero es porque el público tiene una educación cultural, una educación teatral, de aceptación del otro. Entonces el emigrante, si es así, no tiene ningún problema el país. Por ejemplo, Savary, el director francés que hizo toda la español para argentino, perdón, que se instaló en Francia. Perdón, que si me quedo sin batería. Ay, que he ido a buscar el cargador. A ver si se conecta. Sí, bien. ¿Tú también lo has vivido esto? ¿Tú también lo pillo al vuelo, a ver si mientras Luis pone el cargador. Yo creo que evidentemente un actor, un director, un artista inmigrante puede perfectamente integrarse en la sociedad, pero sí creo que esa persona debe ser alguien excepcional, que lo tiene muy difícil, evidentemente. Llegas a un ecosistema que ya está formado, que ya está creado. Creo que todos los círculos en cualquier parte del mundo se forman de antemano, o sea que ya existe la gente que se conoce de hace 30, 40 años, de toda la vida, que han ido juntos al colegio, incluso que
que han estudiado juntos, y estos círculos son inevitables en todas partes del mundo. Existe en Santiago de Chile el círculo cerrado y existe en Barcelona. Y quien entra en eso, y en Barcelona hay grandes ejemplos de artistas extranjeros, autores que se montan, directores de Veronese, de Aulte, en fin, mil artistas que han pasado por aquí, siguen pasando, pero que evidentemente deben dar una prueba, el do de pecho, un salto excepcional y ser realmente excepcionales en su trabajo. O sea, no es, quizá tienen un punto más de dificultad, pero no hay una puerta imposible para nadie, creo yo. Sí, complicada, sí, creo sí. Y esto no solo de extranjeros en Barcelona, sino que quizá el de afuera en cualquier parte del mundo. Pero bueno, a ver si Luis ya ha conectado el ordenador. Sí, tengo la batería, ya está puesto. Mira, Yo quería comentar simplemente, quería comentar el ejemplo de la Beli, que ya he comentado, que hizo Valle Inclán antes de que hizo Lorca, dejó el público de Lorca, lo hizo la Beli en La Colina, eso es evidente. Ha llegado a montar el Teatro de la Trompeta, y cuando dejó La Colina, ha llegado a montar 2 obras, que yo sepa, de Mayorga, es decir, y es un director que todo el mundo sabe que es extranjero, pero que París lo adora y lo acepta y lo ha respetado muchísimo, y de hecho tiene un montón de recompensas a nivel público y de premios, ¿no? Por un lado, pero luego también está lo que decía Savary. Llegó Savary, que es teatro musical, es un hombre muy loco que ha llegado con toda esa cultura latina, del sur, del cono sur, y que ha transformado en comedia musical, teatro musical, de Shakespeare a lo más bufonesco y lo más sátiro. Entonces, y de alguna manera, él, con esa forma de incorporar su propia cultura, su verdad, como decía antes, del latinoamericano, en la cultura francesa, ha llegado a democratizar los grandes temas del teatro europeo. Es decir, porque ha sabido jugar, el público ha sabido reírse con su bufonada y su teatro musical, porque es una auténtica bufonada. O Alfredo Arias, por ejemplo, miembro de Copy. Todo depende. Si desde la educación, que es la base para mí de todo, desde la educación enseñamos a aceptar la cultura del otro, el emigrante que llega será escuchado y podrá trabajar. Eso está claro. Otra cosa es si por miedos, por inseguridades, por lo que sea, nos cerramos y nos quedamos en ese círculo, digamos, nacionalista, cultural, cultureta, en un momento, porque al final es cultureta, pobre, una pobreza, porque la cultura solo se enriquece con el mestizaje. Yo, por ejemplo, y eso yo también lo digo, me lo dio París. O sea, yo nací en Toledo. Yo hago la broma, pero cuando uno nace en Toledo, puede ser judío, puede ser musulmán y católico. Difícilmente protestante. ¿Qué hago yo con los suecos? Yo estoy antes con Túnez y con Latinoamérica. ¿Qué hago yo con un sueco? No, nada. Está muy lejos. Y yo no puedo negar que soy producto de ese mestizaje. Por eso soy antinacionalista, antibandera, ante todo, claro. No, el mestizaje está ahí. Y es lo único que yo creo que puede enriquecernos y nos puede salvar de las hecatombes. El mestizaje cultural y el respeto hacia el otro. Muy bonito y totalmente de acuerdo. Felipe, aquí hay una pregunta de Mauricio para ti, que te pregunta cómo te has sentido como chileno haciendo comedia del arte y hacerla en Italia. ¿Qué clase de acogida ha tenido? Bueno, yo la primera vez que me invitaron a Italia a actuar fue el 2012 con esta obra, con Inferno, la del premio Pepe Rubianes, y fue una locura para mí, porque esto es como si me invitan a bailar samba a Brasil. A Brasil. ¿Sabes? De que llevas allí a la cuna de tal, y era un nervio y una cosa, vamos, que me tuvo un par de meses preparando primero la versión en italiano, porque yo la tenía en castellano, pero la quería llevar en italiano para allá, haciendo la traducción, mandando a hacer la traducción, bueno, preparando el texto y adaptando un poco también el humor y las cosas, y fue algo muy interesante, porque hay una barrera mental allí, ¿no? Es como nos pasa a los sudamericanos también cuando venimos a España, a los que nos gusta el teatro clásico y tenemos que irnos al Almagro, irnos ahí y, ¿sabes? Parece que hay que dar un salto mucho más grande. Es como para un americano hacer teatro de Shakespeare en Inglaterra, ¿no? Y ahí hay unos puntos donde vas a la cuna de donde están las cosas
y por cierto fue una experiencia superada. He vuelto a Italia 4 veces más, la última el año pasado, fue realmente, creo que hay un momento en el que yo creo que nos autoexigimos y también pasa un poco que creemos que vamos ahí a la cuna, donde está el punto, y no siempre donde vas al lugar, por ejemplo, son ni expertos en comedia del arte, no todos los italianos nacen con un diploma de comedia del arte bajo el brazo, como ningún español tampoco es experto de por sí en teatro clásico, ¿no? Teatro clásico español del siglo de oro. Por lo tanto, vamos allí también con cosas aventajadas también por los estudios, por la autoexigencia. Creo que me he autoexigido también para ir a Italia mucho más, como hace ahora, hace muy poco, que me autoexigí muchísimo para hacer las pruebas para la compañía de Teatro Clásico de Almagro, que donde por cierto me aceptaron, y luego vino la pandemia, que todos conocemos, pero que también ¿Cómo tuve viene la pandemia? me preparé el Lazarillo de Tormes para tal, castellanizando el texto, en fin. Creo que a veces nosotros mismos, como extranjeros, nos exigimos más de lo que realmente se pide y respondiendo a la pregunta de la comedia del arte, pues sí, fue una experiencia además enriquecedora porque de autoexigirme tanto, creo que hicimos un trabajo muy bonito ahí en Cremona. Yo no sé si falta mucho tiempo, pero yo creo que Creo deberíamos que hablar, estamos sobre la hora. un No, dime. momento, al hablar de migración, teatro, estar en Barcelona, que comentaba yo al principio. Yo creo que no nos podemos olvidar de los argentinos, de esta Tolcachir, Veronese, Exacto. ahora Nelson Valente, que vino aquí también y lo petó todo, como podríamos decir. Yo no sé si esto... Es evidente que han influenciado mucho, supongo que ellos también se habrán influenciado del... No sé quién empezó, digamos, pero yo lo que digo, o sea, el teatro argentino este de texto y de proximidad que surgió con el Corralito de Tolcachir, de la compañía Timbre 4, el piso de Tolcachir tampoco sería mucho más grande que la Sala Freiherr o la Fénix, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? Sí, sí. Que aquí ya estábamos un poquito predispuestos, pero desde luego no sé hasta qué punto han influenciado en el teatro de aquí. Bueno, yo lo que te decía en su momento también, no tiene ni que ver ni dónde vienen, ni de dónde son, ni quiénes son, porque en un principio también tuvieron todo que demostrar, lo tenían todo por hacer por delante, y Claro, claro. simplemente creo que eran personas, bueno, pues, y han sido, Tolcachir en este caso, pues excepcional en su trabajo, y ha abierto camino, digamos, para él y toda una generación de gente que trabaja como él por méritos propios. Yo creo que todos debemos aspirar un poco a eso también, no tanto por ser de un sitio u otro sitio, por pertenecer a una cultura o no, sino que por méritos propios, pues conseguir cosas como las ha conseguido él y otros tantos que... Un poco aquí sí que se ha tendido un puente, ¿no? Porque con el temporada alta se ha llevado a Argentina, está triunfando en Argentina, ese torneo de Exacto. Turquía, Sí, sí. Es un poco de ida y vuelta, ¿no? De ida y vuelta. Yo lo de Talcochit, lo de Claudio, ¿Sí? puedo decir que a mí la primera persona que me habló de él fue Ana de Massaga, que es hoy la mujer que lleva todo el trabajo de Joël Pomerat, los grandes autores franceses. Me habló hace mucho tiempo de ello. Me dijo, Luis, había estado en Argentina y me dijo, tienes que seguir a este muchacho. Y de ahí ya lo llamamos, vino a París, estuvimos en el Festival Don Quijote, y de ahí Claudio, la familia Coleman saltó a toda Europa, volviendo a la inmigración, porque ahí aparecieron en colaboración con Ana de Massaga, que hizo llamadas, porque ella tiene todos los contactos de frente del mundo, a 40 profesionales franceses, y de ahí lanzaron a Claudio Tolcachir, gira Francia, gira mundial. Es decir, pero porque, devolviendo, es un país muy receptor, que sabe que si yo recibo esto, me voy a enriquecer. Claro, y después, curiosamente, Claudio Tolcachir, la familia Coleman, estuvo en el Festival Don Quijote, y 2 años más tarde, 2 años o 3 más tarde, estuvo en el Festival de Otoño de París, en el Rompoint. Pero antes había estado en una sala pequeña, que es un Festival Don Quijote, ahí, pero que surgió porque hay un grupo de personas
curiosos, interesados en los proyectos internacionales. Que eso a veces, pues bueno, en España, quitando Madrid y Barcelona y Sevilla y algo en Valencia, no se ve mucho, y Bilbao, no se ve mucho que haya una programación internacional que pueda girar. Es triste, pero es así. Porque fijaos ahora mismo, ponemos el ejemplo en casa, Angélica Líder. Angélica Líder produce fuera, después viene para acá, pero produce fuera todo lo que produce. Y lo último que ha hecho en el Teatro de la Colina, Padre y Madre, yo no sé si lo llegasteis a ver acá porque luego llegó la pandemia, creo que iba al canal, aquí en Madrid, bueno, 2 obras maestras. 2 obras maestras de lo que de Antonia Artaud podía decir teatro total, porque era impresionante. Y volvemos a la inmigración. Hay un momento que ella viene y saca en escena, hablando de su madre, saca todo una tradición de jota y de trajes típicos de la Vera, aquí en Cáceres. Y es totalmente teatro popular. Es impresionante, es totalmente lo más contemporáneo, lo más vanguardia que puede ver, pero ella ha sabido incorporar lo más popular, que es una jota y un traje, y la ceremonia de los empalaos, que es una ceremonia ritual de Semana Santa. Es decir, y está ahí hablando de su madre, ¿no? De la muerte de su madre. Es decir, que ahí por ejemplo, otro ejemplo que decías de la inmigración, Adela Kim, un director francés que murió el año pasado, de origen libanés, ha sido el que ha hecho conocer en Francia a Calderón, a Guillermo Calderón, el uruguayo. Él, por ejemplo, ¿no? A raíz de que también había trabajado mucho con el chileno Óscar Castro, que Óscar Castro había escrito un texto que creo que era así como el 11 de septiembre de Allende, algo así el texto era, no recuerdo, creo que fue el 83 o por ahí, y Adela Quin lo dirigió en el Teatro Catí d'Ivry. Y después Adela Quin, esa relación, crea con Chile y va a aterrizar en Uruguay y es decir, que hay todo un viaje de ida y vuelta, pero claro, eso se puede hacer, volviendo al tema otra vez, porque detrás hay una política cultural, hay un Estado que quiere que eso exista. Pues, por ejemplo, y ahí acabo, como ejemplo, Macron acaba de cambiar sus ministros, ha hecho una renovación, ha colocado a una ministra de Cultura, que es Jacqueline, se llama Barceló, que os digo que fue la que denunció a Nadal por dopaje, que tuvo que pagarle, creo, 10.000 o 15.000 euros a Nadal, porque le denunció pero era una ministra de Cultura en este momento. Pero esta mujer lleva una semana de ministra. Os digo, cada entrevista que hace, se hace acompañar de un director de teatro. O sea, los directores de sala están con él, los de VIP, director de teatro, habla de ella, están con él. Ella dice, cultura es teatro. Y va a poner un montón de dinero para recuperar las artes escénicas en Francia. Política teatral, el estatuto que tenemos en Francia, lo digo por si toman ejemplo en España, que ya en el 92, primer festival, yo hice un encuentro con un sindicato francés y con un actor de Madrid. Y el tema era, en el primer festival, era el trabajo del autor en la Europa del 93, el Estatuto Social del Artista. ¿Qué hemos hecho en España desde entonces? El tema era cómo ver el modelo francés, cómo trasladar ese modelo francés a la profesión en España. Estoy hablando de 1992, primer festival, estamos sin estatuto todavía. O sea, ¿qué hemos hecho? O sea, todo esto en ese país, por eso cuando la profesión grita es que Francia da, es que Alemania da, pero porque nos lo estamos peleando. Estamos todo el día defendiendo nuestra profesión, ¿no? Estamos paseando por la corte, estamos defendiendo nuestra profesión. Y eso, cuando tienes un Estado que está apoyando, y ya cierro con esto, con esta pandemia, lo que ha hecho el Estado francés, el estatuto nuestro de artista, ha dicho un año en blanco. Aquí se para todo y los actores van a tener todo un año entero para recuperar las horas para poder tener el paro y poder seguir viviendo más o menos relajados. Yo no sé si hay, pero bueno, relajados. Os pongo la fecha que ha puesto Macron, el 31 de agosto de 2021. ¿Por qué el 31 de agosto de 2021? Se pregunta la gente. Es muy sencillo. Porque
se confía que a partir de enero, o sea, y hasta julio, todos los festivales de verano, los artistas entre julio y agosto podremos recuperar las horas para no perder el estatuto. Porque el 31 de agosto se acaban todos los festivales y empieza el curso normal de la temporada. Es decir, que hay una inteligencia detrás, de un pensar las cosas, una planificación, que claro, da su resultado. Y es lo que tenemos allí. Pero vuelvo a repetir, es el Estado el que está apoyando y considera la cultura no como un entretenimiento, sino como algo que enriquece las regiones, enriquece el país. Todo enriquece la cultura, enriquece las relaciones internacionales, enriquece. Y eso ellos los franceses lo saben hacer muy bien, lo sabéis vosotros los catalanes, lo saben hacer muy bien. Sí, y en el cine también estamos en lo mismo. Es el problema que hay aquí con el cine en Francia no lo hay. No lo hay, claro. No está ahí. Bueno, yo no sé, Felipe, no sé si vamos bien de tiempo, si hay que ir acabando o Yo qué. creo que por el tiempo que teníamos del Zoom habría que acabar. Está súper interesante todo. Realmente me ha encantado esta charla. Pero yo no quería acabar en cualquier caso sin invitar a la gente que pueda estar viendo ahora en este momento o que lo pueda ver después a que vea más que vea, que escuche la pieza de radioteatro sobre Miguel de Molina, que también es un personaje que yo creo que aúna un poco todo esto que hemos hablado ahora, un personaje que huyó de la dictadura y que fue perseguido por homosexual, por republicano, que acabó en Argentina, pero que estuvo también en México, en Costa Rica, en Uruguay, y que hizo carrera allí en Buenos Aires, y a quien se debe y se entregó absolutamente hasta sus últimos días con poemas y trabajos maravillosos hacia Buenos Aires. Un personaje que también, con un talento tremendo, tuvo que escapar y que acabó en una tierra que lo acogió perfectamente, como es Buenos Aires, y como decía Luis, una tierra que estaba dispuesta también a escuchar, ¿no? No era simplemente un sitio donde llegar, sino que era un sitio que lo recibió, lo acogió, lo adoptó, como decía Luis, y creo que es un personaje muy, muy bonito que a mí personalmente me ha enamorado investigar su vida, conocer su obra, y sobre todo, más allá de su trabajo artístico, también su vida personal, ¿no? Que maravilloso, su memoria, la forma de hablar, las entrevistas que dio hasta sus últimos días con 80 y tantos años, creo que son admirables, por su entereza, por su convicción. Creo que es un gran personaje que me gustaría que pudierais escuchar, pues, tanto si vais a salafelix.com como a teatrosdeproximitat.cat. Bueno, ahora nos encargaremos de difundir un poquito cómo hacer para escuchar este radioteatro. Pues la escucharemos y la temporada que viene la veremos, ¿no? Ahí, eso. Habrá que verla, eso hay que verlo. Claro, Sí, lo que dices, Felipe, es muy emocionante. De verdad que fue todo un personaje. Maltratado por la dictadura franquista, sacado de los cabarets de Madrid, palizas, ¿no? Fue algo muy duro para él. Y es curioso, es de esos emigrantes que se ha obligado a irse de España y que nunca se fue, ¿no? Y que lloró siempre por España. Es un hombre muy emocionante el trabajo de ese claro que personaje. Que lo es. Bueno, pues Tony, yo como dueño de casa, más o menos como director de la Fénix, estamos y en tu como casa. gestor un poquito de estas conversaciones, te quería dar las gracias por Yo tu encantado. trabajo de moderador, de Que os ha periodista. gustado mucho y tal. Imagínate a mí que he recibido de los dos, o sea que yo estoy encantado. Y a ti, Luis, Un también darte las gracias. placer, gracias, Felipe, ha sido un placer. Cuando Gabriela me lo comentó, dije, bueno, pues cómo no, cómo vas a decir que no a una cosa así, ¿no? Claro, Ayer tuve lo cuento ahora, ayer tuve una cosita parecida con mis amigos de Bolivia, también han creado, os lo cuento porque puede ser interesante, acá hay un proyecto que se llama Teatro Viral, y os cuento, ahí me eligieron como sorteo, lo cuento, a lo mejor puede servir para la Sala Feli también, y han hecho un proyecto que son 4 autores, 4 directores y 4 grupos de actores, pero a 2 nada más, a dúos. O sea 8 actores repartidos en 2 grupos. Y el sorteo era que yo tenía que sacar
el nombre de un autor, de un director y un grupo de 2 actores. Y entonces el director va a escribir una obra de 20 minutos que el director va a dirigir a los actores que le ha tocado. O sea, te gusta o no te gusta trabajar, vas a trabajar con ellos, ¿no? Entonces están en ese juego que van a intentar, a ver si pueden, en Santa Cruz de la Sierra, van a intentar a ver si lo pueden poder presentar en una pequeña sala que tienen, pero claro, que está todo prohibido, todo cerrado, no sabe, igual clandestinamente van a meter a 10 actores para que los actores sientan un poco el calor del público, ¿no? Pero andaban así. Bueno. Entonces que ayer me tocó esta historia, o sea, que es que estamos todos ahí en ese viaje, con lo cual muy agradecido, Felipe, de que pensares en mí, y si ha servido mis palabras, han servido para enriquecer esto, pues bienvenido sea, de verdad. Claro que sí. Y bueno, tenéis que saber que luego esta conversión que hemos tenido la tendremos subida al canal de teatrosdeproximidad.cat, en la web de todos los teatros de proximidad de Barcelona que nos hemos unido para este verano, y también, evidentemente, en la web de la Sala Félix, por si alguien más la queréis revisitar y la queréis volver a consultar. Luis, ¿cuándo tenemos que ir a París al Festival Don Quijote? El Quijote, en principio tengo fechas de 27 de noviembre al 6 de diciembre, pero estamos ahí. Es que vete a saber, porque el otro día me dijeron, no, perdóname, mi urgencia y el aquí y el ahora es Olite. Si es que no sé qué va a pasar. Claro. Yo llegué aquí a España el día 21, que justo el día que se abrió la frontera, yo venía con un certificado del gobierno de Navarra para poder pasar la frontera, por si acaso no podía pasar. Después, igual, hablando de migración, igual tengo que pasar en patera o tengo que pasar en mula el Pirineo, porque no se saben. Llegaba a Andaya y no sabía lo que podía pasar. O sea que el Quijote está ahí, pero digo, vamos. Bueno, Olite es que ya es Olite presente. Yo, sinceramente... Olite ya no se tuerce. Tengo mis temores de que esto en septiembre, dado como está la cosa, tengo muchas dudas. Tengo mucha incertidumbre, porque hay mucha responsabilidad. Estamos viendo mucha fiesta privada, clandestina, muchas historias extrañas, de irresponsabilidad, de grande irresponsabilidad, que puede alarmar la cosa y puede despertar y de todas las alarmas otra vez. En Francia también están temiendo, os lo digo. Claro. Porque... Pues esperemos que la cosa siga bien. Pero bueno, estamos ahí, resistiendo, que es lo nuestro. Un placer a los dos y a todo el equipo que está detrás, un gran saludo. Y bueno, en Olite estoy, o sea que si queréis pasar a saludarme y a verme en Olite, teatro no sé si vais a ver, pero hay un vino exquisito. Ya lo has venido bien. O sea que hay un vino muy bueno de Navarra. O sea que os invito a que subáis a Olite. Pues habrá que ir. Bueno, muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao, Tony, gracias. Chao. Chao, adiós.